En las elecciones del próximo domingo se juegan varias carreras. Una entre fórmulas presidenciales por pasar al balotaje, otra entre oficialismo y oposición por alcanzar la mayoría parlamentaria y una tercera entre partidos para obtener las bancadas más numerosas en las dos cámaras. Pero también está la pulseada dentro de cada partido, no solo por las bancas en el poder legislativo, sino también por el poder interno en las diferentes fuerzas políticas. En los próximos minutos vamos a poner el foco en el Partido Nacional, que después de las elecciones internas ha pasado por un reordenamiento con varias alianzas. Ustedes saben, el sector Aire Fresco, que se promociona como el corazón del gobierno, es el que tiene mayores expectativas de retener o sumar bancas. Fue el más votado el 30 de junio y cuenta entre sus filas a los principales jerarcas de esta administración, entre ellos el candidato a la presidencia, Álvaro Delgado. Pero además, para esta elección se alió con la agrupación Por la Patria, del senador Jorge Gandini, que fue quinta en las internas. Por otro lado, Espacio País, la alianza entre el Espacio 40 y el Grupo de los Intendentes, ha sumado a dirigentes como la ex precandidata Laura Raffo y el diputado Sebastián Andújar, ex herrerista, en dos acuerdos que dieron mucho que hablar. Aparte, un sector histórico como el herrerismo, que salió golpeado después de la mala votación de Raffo en las internas, anunció sobre el filo del plazo un acuerdo con el senador Juan Sartori. Y aparte, debuta El Futuro es de Centro, liderada por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, con su lista 5. Ella es la segunda titular en la hoja de votación. Entonces, bueno, sobre la interna nacionalista, pero además sobre todos los desafíos que implica la votación del domingo, vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Jorge Gandini. Senador Gandini, buen día, gracias por acompañarnos. Días. Un gusto estar esta mañana aquí. Yo le preguntaba antes de empezar cómo viene su agenda. Estuve el domingo en la caravana y el acto de acá. Antes que terminar el acto ya salí para 33 a participar del acto de cierre de nuestra lista ya, que fue imponente. Y a las 10 y pico de la noche arrancamos para Tacuarembó, son 300 y pico de kilómetros en la noche, para llegar casi a las 3 de la mañana y arrancar temprano la radio. Y anoche, a las 10:30, arrancamos por acá. ¿A qué hora llegó a Montevideo? A 2:30, 3 de la mañana me acosté. Y hoy, 6:30, arrancamos. Está lindo el trajín ese, ¿no? No me diga más. Dije, duermo un rato en el auto, pero veníamos todos tan cansados que acompañé al chofer charlando todo el camino, porque la verdad que toma riesgos, ¿no? Tanta actividad y todos cansados, ¿no? Pero bueno, uno tiene la fantasía de que llegamos al domingo y vamos a parar, aunque cuando pensamos 2 minutos el lunes tomamos aire y arrancamos otra vez. Sí. No sé cuándo para todo esto, ¿no? Y bueno, después empezamos a armar el gobierno, todas esas cosas, nunca para. 2 palabras suyas, su impresión, teniendo en cuenta que tiene unas cuantas elecciones arriba. Usted ha estado en todas ellas, ¿no? Desde el regreso a la democracia. Sí. A propósito de esta campaña, su feeling, su sensación. Es diferente. Yo pensé que estaba fría la interna, que era voluntaria y que iba a cambiar la nacional, pero la nacional tiene el mismo carácter. Recién ahora calentó un poquito. Está pasando en los últimos días lo que habitualmente pasaba 1 o 2 meses antes. Debe haber muchas razones, se participa diferente, hay mucha gente que pone un comentario en su muro de Facebook y cree que está de alguna manera participando activamente o se engancha en un streaming. También es verdad que las candidaturas no necesariamente son liderazgos, estas cosas han cambiado, normalmente el líder era el candidato, no siempre es así, los partidos están renovando sus liderazgos. En la izquierda no están los líderes, en el Partido Colorado no están los que lo fueron y en el Partido Nacional no está Lacalle Pou ni Larrañaga. Esto también le agrega características distintas. Eso ha generado una forma un poco más distante. Pero sobre todo lo que no hay es un empuje al cambio. Uno lo nota, el Frente también lo sabe, las encuestas lo miden. Cuando están en juego cosas muy importantes, como la libertad, la gente se involucra más. O cuando hay un empuje a cambiar. A nosotros en la elección pasada la gente nos decía, júntense para sacarlos, hay que cambiar, hay que sacarlos, júntense. Y claro, nos obligaron a juntar cosas difíciles de juntar en aquel momento.
Hoy no sentimos ese empuje. Usted dice que no hay un empuje al cambio y que el Frente Amplio también lo siente. ¿Por qué? A ver, ¿cómo es esta otra parte? Bueno, el Frente entendió que la gente no quiere un cambio y por lo tanto disimula las diferencias. Por eso no hay temas de debate. El hombre nuevo, la revolución latinoamericana, la discusión sobre los grandes temas como el capital financiero internacional, la educación, etcétera, no están arriba de la mesa. Porque la gente está más o menos conforme con lo que hay y quiere dejar fluir. Y el Frente trata de mostrar que no va a haber grandes cambios, que no hay riesgos, que no van a estar en juego las cosas de fondo con las que la gente convive y está de acuerdo, y que la diferencia está en quién gobierna. Entonces su eslogan es que gobierne la honestidad, no es que haya un cambio. Estas cosas me parece que también le agregan a la campaña elementos que la hacen un poco menos atractiva, hay menos debate. Lo otro que nos pasa es que no hay con quién debatir. Yo he tenido invitaciones de varios medios a debatir y no encuentran con quién del otro lado. Me ha pasado a mí, pero se nota con el candidato a presidente del Frente, ¿verdad? Es decir, todos sabemos que uno de los que pasan a la segunda vuelta es el Frente. Y su referencia entonces es muy importante. Bueno, no se puede discutir con el candidato, no acepta entrevistas en muchos casos, no va a ámbitos donde no hay debates sino presentaciones, dice 4-1 no voy. Y bueno, eso va a cambiar en la segunda vuelta. Yo creo que acá va a haber una segunda vuelta también diferente, porque en la segunda vuelta Orsi tiene que salir de la cueva, no tiene vuelta. Primero porque hay debates obligatorios. Segundo porque no puede decir no voy, porque si no va, pierde. Si va, pierde, y si no va, pierde. Entonces va a tener que jugar ese partido. Se acaba el candidato con intérprete al lado, como es Pacha Sánchez, que después que habla Orsi, él trata de explicar qué quiso decir, o lo representa, como está haciendo estos días, en algunas entrevistas centrales de medio a la que el candidato no va. Ese mano a mano va a agregar, aspectos nuevos. Cambia el color de la campaña porque no están las listas, que le agregan mucho dinamismo, pero también va a cambiar el tono. Y lo otro que va a cambiar es que el domingo se definen tres cosas importantes. ¿Quiénes pasan? Pero también se definen tres cosas. La mayoría parlamentaria, el sí de los allanamientos nocturnos y el sí de la seguridad social. Si el Frente pierde las tres cosas, seguro que arranca muy mal para la que sigue. Y yo creo que las pierde las tres. ¿Usted cree que el Frente Amplio pierde la mayoría parlamentaria, por ejemplo? Creo que no obtiene la mayoría parlamentaria. Creo que el sí blanco de la seguridad social no obtiene el 50%, y creo que el sí de la papeleta amarilla lo obtiene. Es decir, nosotros ganamos 3 veces ahí y nos paramos mejor para la etapa que sigue de los 25 días posteriores, donde tenemos que articular un acuerdo político y programático, cosa que está ya trabajándose, porque ya hay definiciones de todos los 4 partidos más Lust. Se obtiene una banca que vamos al escenario coalición a apoyar al que gane, y ya está definido y se está trabajando el programa. O sea que nosotros vamos a trabajar la articulación de una mayoría en función de un programa común, y luego es el mano a mano entre Delgado y Orsi, y me parece que ahí Delgado ofrece certezas que Orsi no puede poner. Tenemos temas para hablar de la competencia entre partidos, pero también de la interna del Partido Nacional. Ahora, me quedé pensando, a partir de ese retrato que usted trazaba, de ese diagnóstico de la campaña, en esto, teniendo en cuenta la defensa que los candidatos del Partido Nacional y de la coalición de gobierno hacen de lo que ha sido esta administración encabezada por Luis Lacalle Pou, ¿cómo interpreta usted el hecho de que la intención de voto por el Frente Amplio se mantenga desde hace meses arriba del 42%? Es que a mí ya lo ha tocado que 44, bueno, incluso el Frente se muestra convencido de que consigue la mayoría parlamentaria. A mí lo que ¿Cómo interpreta ese apoyo tan fuerte? A mí lo que me costó entender por qué el Frente Amplio sacó un 39 en la pasada. Yo creo que ese fue un piso muy bajo, estuvo abajo de su piso. Era difícil ver a un Frente Amplio abajo del 40. Era difícil verlo para el analista, fue muy difícil verlo para Daniel Martínez, que sufrió un golpe enorme, la izquierda también, en aquella elección.
Ese es el piso habitual del Frente, 41, 42, 43. Nos llegó a ganar con el 50 en la primera vuelta, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que respetar a un partido como es el Frente Amplio, que logró articular una coalición de partidos muy diferentes y que generó una mística propia que tiene un piso muy alto, ¿no? Muy alto. Gana en la primera vuelta en Montevideo y Canelones, pero mire que gana en San José, gana en Soriano, gana en Paysandú, gana en Salto. En la primera vuelta, es decir, tiene un piso importante. Pero el hecho de que haya recuperado justamente lo que usted llama el piso histórico, el hecho de que el revolcón del año 2019 haya pasado y ahora el Frente Amplio tenga la fuerza que tiene, la estructura, la movilización que tiene, ¿es qué? Es el Frente Amplio, es el partido. ¿No hay nada del lado del gobierno allí incidiendo? Por ejemplo, ¿no hay errores de gestión, desvíos, no hay algún tipo de problemas que haya tenido este gobierno y que estén explicando una parte de ese crecimiento o esa recuperación del Frente Amplio? A ver, tuvimos problemas no buscados que tuvimos que resolver extraordinariamente y creo que lo hicimos bien y se valora bien. Fueron al principio del gobierno, eso nos afectó, pero también se olvida la gente de las cosas que pasamos, ya están superadas y son parte del activo. Cometimos errores, obviamente, que la izquierda, que tiene una gran capacidad de construir relato y comunicar bien, los ha aprovechado, que no han sido ni cerca los que han tenido otros gobiernos en materia de manejo de la cosa pública, pero fueron errores. Pero también hay una cantidad de aciertos que tienen que ver con la calidad de vida. Yo creo que ahí el Frente recupera con su capacidad de organización una parte de lo que había perdido, y con un MPP muy hegemónico en la izquierda, un liderazgo interno que le permite crecer hasta ese tope. Creo que también es su techo. Nosotros tenemos que articular varios partidos políticos. No somos un frente hecho partido, no somos una coalición hecha lema único. Y eso, que es una fortaleza de coaligar diferencias, también es una debilidad, ¿no? Y nos genera grietas, que las tuvimos en diferencias importantes, porque cada partido después llega a la primera vuelta compitiendo con los demás. Sabemos que nos juntamos en la segunda, pero en la primera competimos por las bancas. Por lo tanto, marcar identidades y diferencias es como la naturaleza de las cosas, y eso un poco de problemas nos genera. ¿Y la situación del Partido Nacional en particular? ¿Cómo observa la situación del Partido Nacional a 5 días de las elecciones? El partido ha tenido también cambios importantes, ¿no? Ya no hay dos grandes corrientes históricas, cada una con su liderazgo. Hoy hay una corriente única, con un único liderazgo, que es el de Lacalle Pou, que se consolidó después de ganar la presidencia. Una cosa extraña, pero muy aceptada en la interna partidaria, y luego se vertebran como caminos de respaldo al presidente. Eso nos obliga también a jugar de modo diferente y además a cuidar esa mayoría. Todo lo que hacemos nosotros se está pensando en el día después, porque sabemos que el lunes no podemos haber cometido ningún error ni pisado ningún callo en la competencia interna, porque necesitamos a todos detrás nuestros. El que sabe que va a ir primero tiene esa responsabilidad, y eso nos quita un poco de la interna de la coalición. Y de la interna de la coalición, pero eso también hace al partido, ¿verdad? Hace a que el partido tiene hoy un liderazgo interno en el candidato, con un liderazgo afuera que no es candidato, eso también hay que manejarlo, pero ese liderazgo interno sabe que tiene que mañana liderar la coalición, y entonces te hace perder un poco de calor, digamos, en la convocatoria de los tuyos. Pero ahí está. Y en cuanto a la intención de voto del Partido Nacional cayó, tuvo una caída importante después de las elecciones internas. Mientras tanto, el Partido Colorado recuperó. ¿Cómo observa esa parte? Bueno, a ver, yo creo que ahora hay coalición. Por primera vez hay un efecto cultural de la coalición. La gente te dice, esta vez no voy a votar a fulano, voy a votar a Mengano, pero me quedo en la coalición. O sea, es como que se mueve adentro. Eso lo vivió la izquierda. El Frente, sin perder votos como Frente, en un momento ganó batalla, en otro Astori, en otro Democracia Avanzada o el MPP. Eso no le quitó la condición de Frente Amplista. Bueno, ahora empieza a haber coalición y se mueve adentro. Una de las cosas
positivas es que el Partido Colorado se ha recuperado. Esa era una preocupación de todos, de los colorados primero y nuestra también. Un Partido Colorado que había aportado un 13% con Talvi y que figuraba un 3, un 4, un 5% y no despegaba, era una preocupación porque no captábamos los blancos en primera vuelta ese voto. Hoy el Partido Colorado recuperó lo que tenía y a lo mejor compensa alguna otra caída en la interna de la coalición. Y eso es bueno. Vayamos por partes, porque el Partido Colorado recupera, el Partido Colorado crece, pero no necesariamente crece con votos ajenos a la coalición, ¿no? No, la pecera es la misma. Es la pecera, está pescando en la pecera. Sí, pero si no hubiera quien errores en la Partido Nacional, problemas del Partido Nacional y también debilidades de Cabildo Abierto. Usted parecía aludir allí a Cabildo Abierto. Bueno, capaz, también veo un partido independiente que recupera espacios, que es como una alternativa para gente que está buscando votar cómoda, pero siempre dentro de la coalición. Eso genera esto, ¿no? Coalición, voto coalición. Y eso empieza a aparecer y todos tenemos que aceptarlo y cuidarlo. Hay que ver al final cuánto da. El Partido Nacional tuvo el 28% en la pasada, no fue su mejor votación, siempre andábamos arriba del 30%. Ese 28% es también porque perdimos votos adentro de la coalición. Los perdimos con Talvi y los perdimos con Manini. La derecha de la coalición la ocupó Manini y hubo votos blancos anteriores que fueron a votar a Manini. Pero al final sumaron más del 50%. Bueno, ahora algo de eso puede pasar. Yo creo que el partido va a andar muy cerca de los votos que tuvo, muy cerca de los que tuvo en la primera en la elección. Estoy mirando la última encuesta de opción que le da 24 al Partido Nacional, ¿no? Sí. 24. Sí. Con el Partido Colorado en 12. Cuando dice que va a estar el Partido Nacional finalmente muy cerca del 28, de 26, 27, va a andar ahí, 28. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué se dio esa caída del Partido Nacional? Por ejemplo, la fórmula, sorprendió. Álvaro Delgado, Valeria Ripoll incidió. Sorprendió y el Partido Colorado encontró una oferta nueva. Esas cosas también inciden, es decir, se dieron las dos al mismo tiempo y ahí puede haber movimiento adentro de la coalición. ¿El carisma del candidato, de Álvaro Delgado mismo? Bueno, Álvaro tiene sus cualidades. Hay quien dice es mejor presidente que candidato, y puede ser. Bueno, ha optado por presentarse así últimamente, ha hecho estas piezas de publicidad recogido eso de muy muchos, audaces, entre comillas, en las que dice que en definitiva no es un dirigente que mueva masas, pero resalta las cualidades que tendría como presidente de la República. Está apostando una cosa muy importante en estos tiempos además, que es el pragmatismo. Le dice a la gente, vote presidente, es decir, cuide lo que tiene, piense en lo que tiene, cuide la estabilidad, el destino suyo y de su familia, y vote a alguien que pueda manejar bien el país y que no se lo vaya a chocar. Es un arma de doble filo, una comunicación de ese tipo, sí, ¿no? Todos usan, todas estas cosas tienen arma de doble filo, pero hay que jugárselas. A ver, yo creo que en la política hay una cosa que la gente valora, que es la autenticidad. Tratar de vender lo que no sos o hacer marketing con lo que la gente quiere de vos, aunque vos no seas, la gente te descubre, se da cuenta y no te acompaña. Álvaro es eso, es un tipo serio, probado, que sabe manejar equipos, es un gran articulador, lo fue siempre, yo lo conozco de la época que estábamos con Volonté, y Álvaro siempre jugó ese papel muy bien jugado, lo trabajó en el Ministerio de Trabajo, en la Inspección de Trabajo, y siempre fue un tipo con capacidad de articular y dialogar, y por eso fue la mano derecha de Luis mucho tiempo, porque por abajo del liderazgo de Luis, que marcaba el rumbo, Delgado articulaba, generaba, operaba, obtenía el resultado. Eso le ha dado una gran experiencia y conocimiento del Estado, del sistema político, de los actores del sistema político, y bueno, es como que se ha preparado para gobernar. Y él muestra eso, y está. Otra cosa no va a levantar más, así, es verdad. Pero eso es lo que tiene que elegir la gente, un tipo que ponga el marketing al servicio de la causa, y al otro día, ¿qué? ¿Cómo le ha resultado la actitud de Andrés Ojeda? Andrés Ojeda, por un lado, ha utilizado estrategias, innovadoras, controvertidas, se colocó en el centro de la conversación, pasó a ser el eje de muchos debates en las últimas semanas. Ha estado Ojeda en el candelero en lugar de Delgado, por ejemplo. Y por otro lado, ha polemizado con el propio Delgado en varias ocasiones, por ejemplo, cuestionando ese spot de Delgado en el que él reconoce que no es un candidato que enamora. Ojeda dice que
el candidato que quiere ser presidente tiene que tener esas cualidades y por supuesto señala que él las tiene. En fin, todo ese tipo de manejo de Ojeda, ¿cómo lo ve? Es un tipo inteligente, ¿no? Yo creo que cuando él dice llegó lo nuevo para no sé qué, como dice lo viejo, se está hablando del Partido Colorado. El Partido Colorado tenía una estructura muy vieja que no lograba conectar con la gente, muy respetable, como respetamos a Jorge Valle, como respetamos a Sanguinetti, pero que no conectaba con las nuevas generaciones políticas y no encontraba un liderazgo que lo pudiera representar. Creo que Ojeda fue una sorpresa para los propios colorados y se colocó en un lugar necesario. Bueno, desde el lugar en el que está, que no tiene las condiciones para ganar, usa todas las herramientas que tiene. Un desembarco económico fenomenal en los medios de comunicación, o sea, tiene mensaje y tiene cómo ponerlo en la cartelera, está por todos lados, y ese mensaje es disruptivo, sin duda que es disruptivo, y lo hace bien para poder ser eso, ocupar el centro del ring, que lo necesita. ¿Cuánto llega con eso? Bueno, él no tiene por qué pensar en lo que pensamos nosotros. Él lo va a ganar. Y por lo tanto puede hablar mal de Delgado, puede cuestionarlo, y al otro día va a tener que ponerse atrás de Delgado. Delgado no puede hacer eso, porque al otro día lo necesita a todos detrás de él. Tenemos como lugares distintos. Usted afirma tajantemente, él no va a ganar, él no va a ser el candidato de la coalición que pase al balotaje. El 13, el 15, yo creo que si el Partido Colorado logra un 15, logra un senador más. Ese es un crecimiento bien interesante, incluso para Ojeda, que va a superar a quienes antes ocuparon los liderazgos en el Partido Colorado, a Bordaberry, a Talvi. Es una victoria, recupera al Partido Colorado. Yo vengo recorriendo el país y veo en el interior del Partido Colorado activo, veo que va a ocupar bancas, no quiero poner casos concretos, pero va a ocupar bancas que hoy no las tiene el Partido Colorado, departamentos donde hay 3 bancas, una va a ser Colorada, que hoy no la tienen, en varios lugares, y están muy entusiasmados, y hay una interna fenomenal en algunos lugares entre la lista oficial de Ojeda y la lista oficial de Bordaberry. Bueno, eso para nosotros es fantástico, porque nos ocupa un lugar que si no está, no ganamos. Necesitamos que el Partido Colorado esté ahí. Ahora, no tenemos ninguna duda que no va a ganar. Hace todo lo que tiene que hacer para crecer y lo hace. Y nosotros somos parte de su discurso. Dejan hacer, sí, por lo menos dejan hacer. ¿Qué vamos a hacer? Aunque se pase de la raya o esté en el límite. Se pasa, a veces se pasa. Ayer estuvo esta iniciativa de un diputado blanco, Radicchioni, presentando una denuncia en la Corte Electoral por esa agrupación blanco. Y a todos nos molesta que usen el escudo del Partido Nacional. Ojeda dice no tengo nada que ver, pero la campaña de medios que hace Fossati, no la paga Fossati, que ni siquiera puede ser candidata, porque como fue en la interna por el Partido Nacional, no puede aparecer en ninguna lista, ni de canto en la lista por el Partido Colorado. Y sin embargo hace publicidad, y la hace la publicidad con toda la simbología blanca y al final con el escudo del Partido Nacional. Es un llamado a cambiate de partido y vota a Ojeda. Está bien, pesca en la pecera, y nosotros no podemos enfrentar a un socio que mañana no, el lunes vamos a necesitar. La noche del domingo esperamos que Ojeda nos venga a visitar y nos dé un abrazo y se ponga en la fila. Así que pero se hace esta denuncia ayer ante la Corte Electoral, la hace el diputado Radicchioni. Es una denuncia, entre comillas, de baja intensidad. Bueno, la hizo un diputado y tiene, pobre, yo entiendo, está tan enojado como muchos. Pero no es de Álvaro Delgado, no es del comando de la campaña. Tampoco, y Ojeda dice, no es para mí. Está bien, o sea que seguimos conviviendo. Enseguida retomamos la entrevista con el senador Jorge Gandini. ¿Cuál es el espacio de Por la Patria en ese nuevo mapa interno del Partido Nacional? ¿Cómo es el acuerdo con Aire Fresco? ¿Por qué comparten lugares en la lista al Senado? ¿Con qué argumentos hace campaña? Por ahí iremos en el complemento del reportaje. En las elecciones de este domingo, el Partido Nacional enfrenta varios desafíos. Estamos repasando ese punteo con el senador Jorge Gandini, líder de Por la Patria. Vayamos ahora para dentro del Partido Nacional, senador Gandini. En las elecciones internas, usted fue precandidato a la presidencia de la República. Así es. Obtuvo 5,8% de los votos. Redondeámelo el 6, tirame para arriba. 6%, bueno, dejémoslo el 6%. Bueno, con lo cual quedó tercero, pero claro, tercero lejos, ¿no? Detrás de Laura Raffo, que fue segunda con 18%, y a una distancia enorme de Álvaro Delgado, que tuvo 74%.
Entonces, ¿qué le dejó aquella experiencia? Bueno, a ver, nosotros obviamente lanzamos nuestra candidatura para mantener un espacio en el partido, no para ganar. Porque el partido es la suma de todos sus espacios y los necesitamos a todos, y a mí me parece que hay un sector partidario que tiene que tener una expresión. Que veníamos de esa etapa, ¿no? La desaparición física de Jorge Larrañaga y la atomización de su sector, y nosotros entendimos que en esa etapa lo que teníamos que hacer era expresarnos con independencia. En Montevideo votamos bien, 11-12%, en algunas zonas mejor todavía, no así en el interior, donde las estructuras departamentales son muy fuertes y no pudimos entrar ahí, con algunas excepciones, 33 y Río Negro, donde teníamos al intendente en Río Negro y el diputado en 33, en los demás lugares votamos un 3, un 4. Y eso nos condicionó el futuro. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Y sacar una lista al Senado propia era de alguna manera también condenar a muchos compañeros a que hicieran el esfuerzo sin ningún destino, con la necesidad además de una inyección económica que no teníamos manera de resistir. Por lo tanto, buscamos el acuerdo, ¿no? Antes de eso. En cuanto a sectores, porque recién hablábamos de las precandidaturas, en la escalera, en el orden de los grupos del partido, Por la Patria terminó en el 5º lugar, ¿no? Porque Aire Fresco 120.000, Espacio País 78.000, el Herrerismo 45.000, De Centro 29.000, Por la Patria 18.100. Por ahí, ¿no? Alianza Nacional después 16.000. Entonces, usted ya estaba yendo en esa dirección, pero mi pregunta es, ¿qué implicaron estos números, lo de su precandidatura, y estos con respecto a la presencia del wilsonismo en el partido? La confirmación de algo que ya habíamos estudiado y medido en algunas encuestas. El wilsonismo tiene un enorme prestigio en el partido, y junto con otros ismos, el herrerismo, el vallismo, el sereñismo, etcétera, son identidades, son referencias prestigiosas que ubican, pero no necesariamente que contienen electorado. ¿Por qué es necesario mantener un espacio definido como wilsonista, que además vota flojo, cuando hay dirigentes e ideas wilsonistas en casi todos los sectores del Partido Nacional? Bueno, yo creo que no quiere decir que sea necesario, quiere decir que nosotros nos sentíamos cómodos ahí. Y sentimos la necesidad de expresar eso, y que tiene sus momentos, ¿no? Quizás lo que está más en cuestión son los liderazgos que representan esos ismos, y en este caso en particular el wilsonismo, que no volvió a encontrar, después de la muerte de Jorge Larrañaga, muy reciente en términos históricos, una referencia que compitiera adentro. ¿Eso es autocrítica? Sí, claro. Pero además... O sea, usted lo intentó, usted tomó claro, esa bandera, por supuesto, pero además nos tocó... No levanta. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que también nos tocó competir con algo que después entendimos un poco mejor. Álvaro Delgado... Lacalle Pou resultó presidente de la República, pero tuvo una interna en el 2014 que ganó y perdió con Vázquez luego, y una interna en el 2019 para la que se preparó muchísimo y lo hizo todo muy bien, y ganó con el 52%. La mitad de los blancos no lo votaron en esa interna. Álvaro Delgado gana ahora con el 75%, o sea, supera largamente al propio Lacalle Pou. ¿Qué pasó ahí, no? Uno trata de leer y entender. Y bueno, lo que pasó es que la gente quiso confirmar su apoyo al gobierno. Los blancos fueron a apoyar al gobierno y fueron a votar la lista de Luis, la que no tenía ninguna duda de que era la manera de refrendar el apoyo al presidente de la República, que es el que además tiene mayor respaldo popular. Y contra eso fue muy difícil ir. Era como que estábamos en otra sintonía nosotros, hablando de Por la Patria, el wilsonismo, y etcétera. También es cierto que ese sector, el del propio Álvaro Delgado y su precandidatura, tenía una infraestructura poderosa, además recursos cuantiosos. Pero por supuesto. En la interna eso se notó también. Pero por supuesto, estaban
De los 10 ministros blancos, 9 eran de ahí. De los 15 intendentes blancos, 12 estaban ahí. Todo eso en una interna donde los aparatos pesan mucho y vota poca gente, sin duda. Por eso le hablaba, en el interior nosotros fuimos más pobres, ¿no? Porque no teníamos esos aparatos. Le pasó lo mismo a Laura Raffo. Se corrió hacia el otro lado, el barco se escoró hacia un lado y eso le dio una enorme votación a Álvaro Delgado, mucho más que la que tuvo el propio Luis, que ganó las elecciones. Y ahora ustedes optan por acordar justamente con Aire Fresco, hacen un acuerdo electoral. Sí, electoral. Por la Patria sigue estando, sigue existiendo, no nos fusionamos, no nos integramos. Pero usted integra sí la lista, exacto, la lista común por al eso Senado. Es electoral, sí, en un lugar de riesgo, ¿no? Quinto en un lugar, claro, un no lugar, es seguro eso. No, como siempre digo, es un puesto de lucha. Es un lugar de riesgo, obviamente. ¿Por qué fue esa la opción? ¿Por qué optaron por este mecanismo? Porque nos permitía mantener Por la Patria. O sea, en Montevideo a mí me pueden votar en la 250 y en la 404, que llevan el mismo Senado. Sin embargo, yo encabezo en la 250. Sigo compitiendo desde la 250. Seguimos generando nuestro propio espacio. Esa independencia nos la da ese tipo de acuerdo. Cuando vas a Río Negro, la 404 la lleva la alcaldesa de Jung con ese Senado, y la lleva la Fluff, que fue el intendente, que es de Por la Patria, y lleva la 58. Eso pasa en varios lugares, nos permite mantener. En algunos otros vas a Colonia y la 404 la encabeza Alfredo Martínez, que fue el mejor votado de Por la Patria. O sea, Por la Patria encabeza la lista 404, que es la única en Colonia. Vas a Tacuarembó, de donde vengo ahora, y hay dos listas. La 404, que la encabeza la gente de Por la Patria, y la 474, que la encabeza la gente de Aire Fresco. Es decir, estamos en cada lugar, pero manteniendo nuestras propias identidades. Por eso es un acuerdo político y no una incorporación a Aire Fresco. Es un acuerdo político, dice usted. ¿Es un acuerdo técnico? ¿Qué grado de afinidad? No es técnico, no es un sublema. A ver, yo participo de la orgánica de los senadores y demás de Aire Fresco, es decir, trabajamos en conjunto. Pienso en esto, hace poco tiempo, un año nada más, usted apareció públicamente de manera muy crítica con las prácticas clientelísticas que quedaron de manifiesto en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Y lo sigo siendo. En particular con las designaciones discrecionales de funcionarios, impulsadas ¿por quién? Por quien presidía la delegación uruguaya, Carlos Albizu, dirigente de Aire Fresco en Salto, muy cercano a Delgado, muy cercano a la calle Pou. Entonces, ¿cómo pesó o no pesó ese antecedente? También lo fui en Artigas, pero en Artigas nuestra gente va en otra lista, no en la 25, que es la que presidía Valentina y Caram. Y en Salto nos pasa lo mismo. Es decir, mantenemos nuestra visión crítica de algunas cosas que creo que nos hicieron pagar algunos errores de imagen del partido, de opinión general sobre el partido, que debemos corregir para la próxima. Hay cosas que no son gratis, hay que ser más exigentes con nosotros mismos, como lo fue la calle Pou en muchísimos casos, pero hay que serlo más todavía. Pero eso, por ejemplo, en la dinámica de este acuerdo, ¿se habló? ¿Se habla? Sí, claro, y saben cuál es mi postura, cuál es mi posición, y sigue siéndola. Yo sigo siendo crítico y lo he sostenido y lo seguiré sosteniendo. Creo que esa visión crítica y esa libertad es la que me permite hacer ese acuerdo. Yo no me someto, digamos, a un grupo político que tiene sus características, porque además es muy grande y todo lo grande tiene diversidad adentro. Es mucho más fácil ser claro y homogéneo cuando sos pequeño, pero yo acepto esa diversidad, pero pongo mi postura sobre la mesa. Creo que eso es lo más valioso. Yo sigo siendo el mismo. Y quiero volver al Senado para poder defender al gobierno con las particularidades que yo le puse a todo esto. Y fui crítico, y sí, eso es lo que me permite ser auténtico y tener legitimidad para defender otras cosas, ¿no? Enseguida quiero preguntarle en el final sobre sus argumentos en general en campaña, pero para terminar con esto que yo introduje recién, ¿qué resultados concretos se consiguieron con aquella interpelación por Salto Grande, con los debates parlamentarios que hubo en el caso? A ver, lo curioso es que yo presenté un proyecto de ley para impedir que quienes estaban en esos organismos, todos los multinacionales, bilaterales, pudieran hacer política al mismo tiempo, algo parecido a los entes autónomos. Se votó por unanimidad en el Senado y no salió en diputados. Pero el Poder Ejecutivo envió un proyecto muy similar, que no requería mayorías especiales, el mío sí. Se votó por unanimidad en el Senado y naufragó
en diputados. Y naufragó porque no lo votaron tampoco los integrantes del Frente Amplio. Al sistema le cuesta a veces mirarse al espejo y asumir el camino que hay que recorrer más allá de los intereses puntuales que a veces tienen nombre y apellido. Quedó pendiente eso. Yo creo que son de las cosas que tenemos que corregir, entre las primeras que tenemos que hacer para fijar clarito la regla de juego. De ahora para adelante, los organismos binacionales tienen que tener en sus integraciones personas que no puedan hacer política con ese tipo de recursos, que no puedan haber estados paralelos. Esa tentación hay que abortarla de arranque, diciéndole, si usted va a hacer política, no puede estar ahí. Y si está ahí, no puede hacer política. Chau, hay que cambiar esas reglas. Cerca de una elección eso es muy complicado, siempre. Lejos de la elección es más fácil, porque entonces caen los nombres propios, son reglas para todo. Y el que va a asumir, porque va a renovarse las autoridades allí, ya sabe cuáles son las reglas. ¿Esta es una bandera suya? ¿Este es un tema que usted piensa poner en agenda al principio del próximo periodo parlamentario, si es electo? Está pendiente, se archiva como todo lo que no se resuelve, pero son de las cosas que hay que desarchivar. Son de esas cuestiones que quedan olvidadas, ¿sí? Arman mucho ruido en un momento y después, ¿qué pasó con, no? Si me toca estar de vuelta en el Senado, te puedo asegurar que olvidada no va a quedar, porque es evitarnos un problema para después. Senador Cantini, repasábamos recién, Por la Patria, el sector que usted encabeza, hizo para esta elección un acuerdo dentro del Partido Nacional con Aire Fresco. Así es. Usted va en el 5º lugar de la lista al Senado, pero tiene aparte lista a diputados propia, ¿no? Sí, así es. Y cada departamento, también lo decía, es una realidad diferente. La banca en el Senado, ese 5º lugar, es algo de riesgo, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo lo decía? ¿Cómo lo describía? Un puesto de lucha. Un puesto de lucha. No es obvio que usted vaya a revalidar la banca. Si el partido votara como debería votar, si el partido mantuviera sus 10 senadores, que obtuvo con un 28%, es muy probable que esa quinta banca pudiera estar. La otra alternativa es diputado. La otra alternativa es diputado. Diputado de Montevideo. Diputado de Montevideo, donde ya estuve mucho tiempo. Habrá que ver si el partido gana, si ocupo esa banca o no la ocupo. Veremos. Yo me siento muy cómodo donde estoy, creo que de ahí puedo articular muchas cosas. Si el partido gana y la vicepresidencia la ocupa Valeria Ripoll, vamos a tener un Senado más complejo de generar mayorías. Sí, puede pasar que ninguno de los dos bloques tenga mayoría propia. Puede pasar que la mayoría la haga el vice, entonces haya 16-15. Puede pasar que no, y que haya, no sé, un Salle haciendo el 16, que es complicado porque Salle es básicamente un antisistema, por lo tanto, si ganamos nosotros va a votar con el Frente, aunque no va a acordar o a coincidir, pero va a votar con la oposición contra el sistema, contra el poder, y si gana el Frente va a ser lo mismo del otro lado. Por lo tanto, ahí la habilidad para encontrar los acuerdos y que el país funcione es muy importante, y entonces yo ahí me siento cómodo. Bueno, ahí voy entonces a lo que quería preguntarle sobre el final. Usted está haciendo campaña para llegar al Senado, eventualmente a diputados, o sea, está pidiendo el voto para ser parlamentario, para continuar siendo parlamentario. Sí. ¿Y con qué argumentos? He defendido al gobierno, he sido una pieza, yo creo que me gané, digamos, el lugar. Trabajé, soy muy trabajador, meto muchas horas, lo hago en la triple función que tiene un parlamentario. Un parlamentario tiene una función natural de legislar, tiene una segunda función de control al Ejecutivo, no importa si está en el gobierno o no. El Parlamento nace para controlar al rey, por lo tanto hay que controlar al Ejecutivo. Y tiene la tercera función de representar, es decir, caminar, estar con la gente, escuchar, tratar de entender para llevar al Parlamento esa opinión. Y yo hago las tres cosas. He investigado, he denunciado, he legislado, especialista en presupuesto, que es una tarea complejísima, muy importante en tiempos de recursos escasos, que siempre lo son, porque hay que generar recursos nuevos, pero hay una labor fundamental que hace el Parlamento, que es la de reasignar, sacar de un lado y poner en el otro, y tiene que ver eso con la productividad de la gestión y del gasto y la eficiencia.
y bueno, es un mundo complejo el del presupuesto nacional. Ahí hay cerca de 20.000 millones de dólares por año que gasta el Estado, que pasa por el Parlamento no pasan las empresas públicas, algunas generan recursos que van a rentas generales, otras generan pérdidas que rentas generales debe absorber. Todo eso es un tema apasionante, interesante, que requiere cierta especialización que yo trabajo. Además siempre estoy en Hacienda, que es la que genera el trabajo sobre los recursos, sobre los impuestos, sobre los tributos. Hay desafíos importantes en un mundo más globalizado cada vez. Los impuestos se cuestionan muchas veces por las exoneraciones que generan, pero estas son las que atraen inversión y que generan empleo. Pero hay un mundo global que nos obliga a dejarlas de lado y empezar a considerar a las multinacionales para que paguen sus impuestos en origen. Todos esos son debates calificados, bien interesantes, en los que yo participo. Sí. ¿Y temas de su agenda parlamentaria? Bueno, yo creo que yo soy un tipo muy vinculado al tema del transporte y las obras públicas, allí he estado siempre. Creo que es estratégico al país la conectividad, los puertos, las conexiones, las rutas, porque son las que permiten un desarrollo integral de distintas zonas del país. Creo que la obra que ha hecho el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Falero es muy importante, y la que está prevista es mucho más importante todavía, porque es la que permite el desarrollo de zonas muy mal aprovechadas o fuera de competencia en el país. Y los puertos y su infraestructura y su dragado son los que pueden hacer que el país salga a competir mejor. Más allá de los mercados, también hay que generar precios, rentabilidad. Ese es un tema. El otro que a mí me preocupa mucho, y lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir insistiendo, es buscar una especie de pacto o acuerdo antinarco. Nosotros, en los discursos que yo los escucho con mucha atención, de todos lados, incluso del frente, hay coincidencias que este es un problema. Y yo te diría que no hay tantas diferencias sobre cómo enfrentarlo. Podemos tener diferencias en otras cosas, pero que Uruguay es diferente a la región, pero si no hace cosas va a ser más parecido, es una coincidencia. Hay que blindarnos, hay que gastar plata en nuestras defensas fluviales, aéreas, terrestres, los escáneres. Hay que tratar de que Uruguay no sea un lugar de paso tan fácil hacia los mercados de alto poder adquisitivo como son Europa y Oriente, y combatir el narcotráfico, que es el que le ha cambiado el perfil al delito. Sí. Y ahí tenemos que hacer muchas cosas, me parece, y podemos sentarnos a trabajar en eso. Es importante que lo destaque entre sus dos prioridades, en definitiva. Parece claro que el Uruguay tiene allí un desafío gigante. Mi impresión, a partir de las entrevistas, a partir del seguimiento periodístico, es que sí, hay una cantidad de coincidencias. Ahora, a mí me queda la duda de en qué medida se va a poder concretar algo efectivo realmente, ¿no? Porque para empezar, pasa por recursos, pasa por presupuesto. Se necesita tomar decisiones de tipo presupuestal, de gasto. Pero la gente nos empuja. Pero además falta ver, convendría ver el impulso político nítido, contundente, ¿no? O sea, que no se cumpla con la formalidad de decir, bueno, acá vamos todos juntos contra el narcotráfico, firmamos 4 papeles y listo, ¿no? Yo creo que tenemos que ir por una serie de medidas de gestión, algunas están ya en los programas, y otras medidas legales que tenemos que trabajar en una ley que le dé más recursos, es verdad, pero sobre todo más respuestas. Hay que poner nuevas respuestas a problemas nuevos. Algunos tienen que ver con el tema de cómo manejar la privación de libertad de los que están vinculados al narco. Otro tiene que ver con la respuesta represiva y más republicana. Otro tiene que ver con el papel de las Fuerzas Armadas. Ya todos empiezan a hablar. Yo decía, hay que sacar a los militares a que ayuden, a que cooperen en determinadas zonas patrullando. Recibí una fuerte negativa unánime. Eso fue evolucionando. Hoy se habla de agrandar
el área en que las Fuerzas Armadas cubren 20 kilómetros de frontera, llevarla a 50, cosa de que entra mucho más territorio, porque lo hacen muy bien, porque se descubre que tenemos unas Fuerzas Armadas más preparadas para las misiones humanitarias, que así están preparadas y a eso van, que para la guerra, y entonces tienen buen trato con la población civil, no han generado conflictos en su tarea, y quien andamos por las rutas del interior, vemos como habitualmente están los camiones desplegados en rutas cercanas a las fronteras, la ruta 20 por ejemplo, y paran los vehículos y nos inspeccionan, y si llevan un cordero carneado robado, van para adentro, y si llevan drogas o contrabando también, y ahí no hay policía amigo que viva en el pueblo, y esas cosas van a ayudar. Sobre eso, fuera de la elección, donde la gente nos juzga a veces, con un poco más de aire y lejos de la próxima, yo creo que podemos, porque sabemos lo que se nos viene. Uruguay tiene el diario del lunes. Bueno, ese es el otro tema, ¿no? Hay que actuar rápido. No es un tema de que lo vamos a ir viendo en los primeros años del próximo periodo de gobierno. Hace 10 años mirábamos el crimen por encargo y el crimen organizado y las bandas, y pensábamos que era un tema de Colombia y de las películas mexicanas, y está todo acá. O sea, va a llegar. Mirá Rosario, que está ahí, y no hay con qué entrarle a Rosario. Y nosotros tenemos puertos, somos muy atractivos para esas grandes organizaciones. Entran fácil y salen fácil para Europa. Entonces, tenemos que blindarnos, cuidarnos, que le resulte más complejo pasar por acá. Y sobre esas cosas yo creo que podemos acordar con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa y entre las bancadas. Senador Jorge Gandini, líder de Por la Patria, orientador de la lista 250, ¿no? Sí, señor, en Montevideo, sí, la 250. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Ha sido un gusto, gracias.